Damas y caballeros, excelente día. Su servidor y amigo Iskander Kosonov Afkar les da la más cordial bienvenida a su canal, La Sinfonía del Pensamiento. El día de hoy, como cada que tenemos oportunidad de hacer coincidencia espiritual y cultural, vamos a dedicarnos a la lectura de algún texto que se ha elegido previamente. Y el día de hoy tengo para todos ustedes, para todas ustedes, un libro que apareció en 1971. Un libro maravilloso y necesario. Las relaciones cubano-soviéticas. Las relaciones cubano-soviéticas 1959-1968. Este libro fue publicado, como ya lo dijimos, en 1971 y se debe a la autora Blanca Torres Ramírez, investigadora del Colegio de México. Me parece un libro sumamente importante, no solo para comprender históricamente cómo se han ido dando las relaciones entre Cuba y la Unión Soviética, o en este caso Rusia, hoy en día, sino también por el papel tan importante, tan decisivo que ocupa Estados Unidos. Entonces, el día de hoy tenemos este texto de Blanca Torres Ramírez, Las relaciones cubano-soviéticas, esperando sea de su agrado esta aportación. Vamos a leer la contraportada, damas y caballeros, la cual nos indica lo siguiente. Hasta ahora, son pocos los estudios que ofrecen una imagen global de las relaciones cubano-soviéticas en los años que cubre el periodo 1959-1968. Por un lado, el prácticamente imposible acceso a los archivos oficiales y por otro, la escasa perspectiva histórica que ofrecen los sucesos relativamente recientes. Han determinado el corto número de trabajos en este sentido. La autora, sin embargo, haciendo el mayor acopio de publicaciones oficiales, así como de discursos de los principales líderes, ofrece un programa completo. La autora nos ofrece un panorama completo de la política cubana tendiente a lograr cierta autonomía política e ideológica ante la Unión Soviética, en un momento en que la creciente dependencia económica de Cuba respecto de aquella propiciaba asimismo la dependencia en el plano político ideológico. Muy bien, pues damas y caballeros, después de haber leído la contraportada de este maravilloso texto, vamos ahora de la mano de Blanca Torres Ramírez a hacer este recorrido por las relaciones cubano-soviéticas, una obra preparada por el Colegio de México. Comencemos entonces nuestro viaje, primeramente señalando lo siguiente. En octubre de 1957 se colocó en órbita el primer satélite artificial. También, en agosto de 1957, el primer ministro Khrushchev amplió el principio de coexistencia pacífica, el cual, desde hacía un año atrás, se había convertido en uno de los pilares de la política exterior soviética. Pero ¿de qué manera fue ampliado este principio? No significaba solo la ausencia de guerra entre dos sistemas, sino también implicaba la competencia económica pacífica y la cooperación.
La Unión Soviética, protegida por su aparente superioridad militar, producto de su adelanto en materia de cohetes y basándose en su creciente poderío económico, inició su ofensiva tanto en lo político como en lo económico en las áreas recién independizadas, mediante un amplio programa de créditos y asistencia. Al mismo tiempo, aunque en mucho menor grado, intentaba la penetración económica en América Latina, especialmente en 3 países: Brasil, Uruguay y Argentina. Esta competencia pacífica estuvo rodeada durante algunos años, hasta 1962, de una serie de amenazas o advertencias soviéticas, en el sentido de que, con su poderío nuclear, la Unión Soviética podría convertir en cenizas a Estados Unidos. Al mismo tiempo se señalaba que en caso de guerra nuclear entre los dos países, Europa Occidental no saldría indemne, no saldría ilesa, o mejor dicho, no tendría posibilidades de sobrevivir. Aprovechando el desconcierto norteamericano ante el éxito espacial y el temor o la duda sobre la verdadera capacidad nuclear de la Unión Soviética, el primer ministro Khrushchev trató también de modificar el statu quo europeo. Es así como el 10 de noviembre de 1958, el gobierno soviético solicitaba formalmente la desocupación de Berlín Occidental y la transformación de esta en ciudad libre. Se concedía para ello a los aliados un plazo de 6 meses para llegar a un acuerdo que, en caso de no lograrse, daría lugar a que la Unión Soviética firmara un tratado de paz con la República Democrática Alemana, bajo cuyo control quedarían las vías terrestres a Berlín. En este caso, para llegar a un nuevo acuerdo, los aliados tendrían que tratar directamente con la República Alemana y, por consiguiente, reconocer formalmente su existencia. El rechazo norteamericano a esta propuesta fue inmediato. Al llevarlo a cabo, el secretario de Estado norteamericano, John Foster, advirtió que, en caso de que se cumpliera la amenaza soviética, la OTAN tomaría represalias. La Unión Soviética siguió insistiendo en su propuesta, aunque en forma más moderada, tratando de lograr su objetivo mediante negociaciones. En ese mismo mes de enero de 1959, se inició el 21 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, durante el cual se reiteró la posición de esta respecto al problema de Berlín. Al mismo tiempo, y a pesar de la creciente presión china para que se adoptase una política más rígida hacia Estados Unidos y de mayor apoyo a las naciones emergentes, se reafirmaron las directrices de la nueva política exterior soviética: preservación y consolidación de la paz y seguridad internacionales, con base en el principio de coexistencia pacífica y la competencia, también pacífica, entre los sistemas capitalista y socialista. Se añadía que la meta económica del próximo plan septenal sería la expansión de la industria pesada y el logro de un nivel de producción
en todas las ramas de la economía, que permitiese a la Unión Soviética establecer las bases materiales y técnicas para el comunismo y le asegurase el triunfo en la competencia económica con los países capitalistas. Estas serían las grandes líneas de la política exterior soviética en el momento en que tomó el poder el gobierno revolucionario cubano, el cual pocos días después, el 12 de enero de 1959, obtenía el reconocimiento de la Unión Soviética. En esa ocasión no se habló de la posibilidad de reanudar las relaciones diplomáticas rotas desde 1953. En los primeros meses de 1959 no se llevó a cabo, aparentemente, ningún intento de acercamiento entre los dos países, lo que no sucedió sino en el momento en que las relaciones cubano-norteamericanas comenzaron a deteriorarse. ¿Qué les parece, damas y caballeros? Estamos leyendo Las relaciones cubano-soviéticas 1959-1968 de la autora Blanca Torres Ramírez, una obra aparecida en 1971. Vamos a ver ahora un apartado que la autora tituló como Imprecisión de la política cubana. Imprecisión de la política cubana. Por algún tiempo, las relaciones exteriores más importantes de Cuba continuaron siendo las que sostenía con Estados Unidos. Inicialmente existía cierta ambigüedad en las posiciones de ambos países, pues aun cuando Estados Unidos se apresuró a reconocer al naciente régimen, mantuvo considerable reserva en relación con el programa de reformas que el gobierno de Cuba proyectaba poner en práctica. En realidad, el gobierno cubano no tenía un programa bien definido. Se hablaba de obtener la independencia económica y política del país y de realizar una serie de reformas tendientes a una mayor justicia social, pero no había unanimidad respecto a los medios para lograr estos objetivos. En parte, todo ello se debía a la falta de homogeneidad en el gobierno, que estaba integrado por miembros de diversos grupos que habían luchado contra el régimen de Batista, pero es necesario aclarar que ni siquiera entre los líderes del así llamado Movimiento 26 de Julio, quienes habrían de tomar poco a poco el control del gobierno, tampoco entre ellos existía unidad de puntos de vista. Dice la autora, tal vez la posición más coherente era la de Ernesto Guevara. Creemos necesario mencionar algunos de los planteamientos que hizo en enero de 1959 en un discurso dirigido al ejército rebelde, ya que serían adoptados paulatinamente por el régimen cubano y que en su ejecución jugaría un papel muy importante la Unión Soviética. El comandante Guevara señaló la necesidad de completar la reforma agraria, cuyo primer paso había sido la Ley número 3, expedida en la Sierra Maestra, pero advirtió que si se insistía en observar el artículo constitucional en que se preceptuaba el pago de compensaciones por la expropiación, la reforma sería lenta y costosa. Por lo tanto, era necesario que los campesinos, en una acción colectiva, exigieran democráticamente la derogación del mencionado artículo. Refiriéndose a la industrialización del país, el comandante Guevara señalaba que una política de fomento industrial
exigía determinadas medidas arancelarias que protegieran a la naciente industria y un mercado interno capaz de absorber la nueva producción. Este mercado debería ampliarse, aumentando la capacidad de compra de las grandes masas campesinas. Por último, hacía hincapié en que este tipo de medidas iba a provocar la reacción de parte de quien domina en más del 75% nuestro intercambio comercial y nuestro mercado. El gobierno cubano tendría entonces que prepararse a aplicar contramedidas, entre las cuales se contarían los aranceles y la multiplicación de los mercados exteriores. Habría que crear también, según Guevara, una flota mercante, ir al rescate de las materias primas del suelo y del subsuelo y nacionalizar la industria eléctrica y la empresa telefónica. En resumen, los objetivos del gobierno revolucionario deberían ser la reforma agraria, la industrialización, el aumento de la capacidad de compra de las grandes masas campesinas y obreras, la búsqueda de nuevos mercados exteriores y la nacionalización de los principales sectores de la economía. Pero mientras Guevara planteaba ya la inminencia de un enfrentamiento con Estados Unidos, en cuanto se adoptasen ciertas medidas revolucionarias, Fidel Castro se expresaba en términos mucho más cautelosos y a veces ambiguos. Es cierto que Fidel insistía en la necesidad de la reforma agraria y de un programa de industrialización, y que hacía énfasis en que los principales objetivos del gobierno eran la independencia económica y política y la justicia social. Pero Castro no mencionaba la posibilidad de un enfrentamiento con Estados Unidos. Por el contrario, durante su viaje a este país en el mes de abril de 1959, aun cuando declaró que su gobierno seguiría una política neutral, afirmó que su régimen quería mantener buenas relaciones con el gobierno norteamericano. Aseguraba que no se tenían intenciones de desconocer el tratado sobre la base de Guantánamo y que Cuba pensaba continuar dentro de la Organización de Estados Americanos, OEA. Asimismo, subrayaba que no se iban a confiscar propiedades norteamericanas, sino que se trataría de promover la inversión extranjera y se seguirían respetando las concesiones al capital extranjero conferidas en 1945. Obviamente, en esos momentos Fidel Castro pretendía evitar un enfrentamiento inmediato con Estados Unidos, buscando disipar el mayor temor de los inversionistas norteamericanos, la expropiación. Este temor se había actualizado no solo por las reiteradas declaraciones de los cubanos en el sentido de que pretendían seguir una política económica independiente, sino también por la reciente intervención de la Cuban Telephone. No obstante, los norteamericanos se daban cuenta del dilema al que se enfrentaba el nuevo régimen cubano. Este se había prometido llevar a cabo una reestructuración económica y social, promesa central del movimiento 26 de julio, y tal reestructuración en Cuba, en el terreno económico, implicaba forzosamente un peligro para los intereses norteamericanos, que, que monopolizaban amplios sectores de la economía. Este razonamiento
restaba validez a las declaraciones de Fidel Castro sobre el respeto a los intereses del capital extranjero. Para ambas partes era más o menos claro que existía una contradicción entre ambas políticas. Durante su estancia en Estados Unidos, Fidel Castro también había insistido en que no iba a pedir préstamos al gobierno norteamericano, sino que trataba únicamente de impulsar el intercambio de mercancías. Sin embargo, se puso en contacto con funcionarios del Fondo Monetario Internacional. El primer ministro cubano fue informado sobre la necesidad de poner en práctica un programa de estabilización económica como requisito previo para obtener la ayuda del Fondo Monetario Internacional. El programa implicaba la reducción del gasto público y otras medidas que hubieran agudizado el problema del desempleo y la crisis económica que atravesaba Cuba. Al parecer, Fidel Castro y sus asesores económicos no se mostraron dispuestos a aceptar un programa de este tipo por sus posibles repercusiones políticas internas. El líder cubano salió de Estados Unidos sin que se hubiera llegado a un acuerdo entre los dos gobiernos. La visita no tenía carácter oficial, pero Castro se entrevistó con el vicepresidente Richard Nixon y sus asesores se pusieron en contacto con el Departamento de Estado. Al parecer no hubo ofertas explícitas de ayuda económica, pero tampoco peticiones. Sin embargo, pocos días después, durante su estancia en Argentina, Fidel Castro hizo un llamado a Estados Unidos a fin de que contribuyera al desarrollo económico de América Latina. Serían necesarios, dijo, $30,000 millones para desarrollar en forma efectiva las economías latinoamericanas. Aclaró que no se trataría de una donación, sino de un programa de créditos con intereses. El doctor Castro hablaba en nombre de Latinoamérica, pero indudablemente incluía en ella a Cuba. Este llamado no obtuvo respuesta oficial del gobierno norteamericano. La actitud de Fidel Castro en este asunto nos parece bastante clara. No deseaba préstamos bilaterales porque implicaban una dependencia del gobierno norteamericano. En cambio, los préstamos de una organización internacional, o al menos regional, podrían permitirle mayor libertad de acción. En este sentido, el primer ministro cubano aparentemente demostraba cierta ingenuidad o desconocimiento del control que Estados Unidos ejerce sobre organismos como el Fondo Monetario Internacional y otros, un control que indudablemente habría incidido sobre el organismo que Castro sugería. En este punto se impone hacer un paréntesis, nos dice la autora, para señalar un defecto común a los planteamientos de Ernesto Guevara y Fidel Castro. Ambos parecían ignorar las posibilidades reales de Cuba para adoptar una política económica independiente. Si en estos tiempos, estamos hablando de 1971, es difícil para un país desarrollado mantener una política de esa índole, ¿cuáles podrían ser las posibilidades de un país subdesarrollado, con pocas materias primas industriales, sin fuentes de energía y sin suficiente capital como Cuba? Sin embargo, los cubanos, con gran optimismo, se lanzaron a poner en práctica una serie de reformas. Algunas de ellas ya estaban previstas en el discurso del comandante Guevara. Por ejemplo, se aumentó la capacidad de compra de la población, reduciendo en un 50% el costo de los alquileres y algunos otros servicios. En mayo de 1959 se expidió la ley de la reforma agraria y casi al mismo tiempo,
Guevara partía hacia varios países de Asia, África y Europa en busca de nuevos mercados. ¿Qué les parece, damas y caballeros? Estamos leyendo este libro tan maravilloso de Blanca Torres Ramírez, aparecido en 1971, Las relaciones cubano-soviéticas, 1959-1968. Como pueden escuchar, damas y caballeros, aparecen constantemente en la escena política, en la escena planetaria, las grandes potencias, Estados Unidos por un lado, Rusia por el otro, las economías emergentes de los países latinoamericanos, el caso, por ejemplo, de Brasil, que hoy en día ya es, de acuerdo con los especialistas, la superpotencia regional, aquí en América Latina, en el Cono Sur, pero también aparecen algunos otros países, como el caso de Argentina, Uruguay. Y es interesante, damas y caballeros, este análisis histórico que nos presenta Blanca Torres Ramírez, porque nos permite ver y constatar una vez más que muchas veces la ayuda que se solicita a las potencias está condicionada o lleva una segunda intención. No se alcanza a entrever del todo qué pueda pasar, cuáles puedan ser las repercusiones, y sin embargo sabe uno que ante ciertas potencias, como por ejemplo Estados Unidos, se tiene que ir con pies de plomo para evitar lo que históricamente ha pasado. Ha existido, sí, el apoyo, pero ha sido un apoyo brindado a costa de abusos crecientes, constantes, y que ponen el pie encima de la soberanía de los países. En el caso de la Unión Soviética, de Rusia, pues hoy en día vemos que como en ese entonces, como en esa década de finales de los 50 y toda la década prácticamente de los 60, pues ya figuraban también como una especie de guerra fría, una guerra potencial, una guerra virtual que se podía haber suscitado en cualquier momento. Y hoy en día, pues, ¿qué les digo, damas y caballeros? Ustedes mismas saben cómo se ha ido moviendo el ajedrez político, cómo la geopolítica ha estado ocupando no solamente los titulares en los periódicos, en las revistas de análisis, en los textos que tienen que ver con la economía, con el desarrollo, con la política exterior, etcétera, sino que también el día de hoy asistimos a la inminente posibilidad de la guerra, la Tercera Guerra Mundial, las guerras que no solamente, como en ese entonces, se quedaban únicamente en algo ya grave, que era la guerra nuclear, sino que ahora estamos también hablando de las guerras cibernéticas, las guerras bacteriológicas, las guerras lingüísticas y obviamente las guerras geográficas que siempre han existido a través de la historia. Pero bueno, damas y caballeros, es importante que a partir de las recomendaciones que en ese entonces hacía el comandante Guevara, Fidel Castro, y de alguna manera lo que proponían, que siempre estaba abonando a favor de la defensa nacional, a favor de la defensa y soberanía del país, pues esto sea algo que también se tiene que seguir replicando, o por lo menos que haya una búsqueda de cooperación más justa, más equilibrada. Es cierto que la cuestión no es sencilla, la cuestión es compleja, pero algo se tiene que poder hacer. Tantos siglos de historia deben de servirnos para algo. Y bueno, pues ya tenemos ahí la aportación. Material para pensar existe. Lo que está faltando mucho es la voluntad política, la voluntad
geopolítica, la voluntad planetaria de la cooperación, de la solidaridad. Esperemos que ahora con las economías no emergentes, sino lo que se ha llamado ahora el orden de las distintas potencias, porque ya son varias potencias, esta pluralidad de poderes, esta pluralidad de economías sólidas, está permitiendo que haya pues un diálogo más abierto, que haya más opciones y en esa diversidad, en esa pluralidad, podemos aspirar a una verdadera cooperación fraterna y que no se sigan repitiendo los abusos, que no se sigan dando de manera flagrante, porque ahora se dan situaciones que ya no quedan ocultas, sino que en instantes, en minutos, si no es que antes, recorren lo largo y ancho del planeta y llega la información. Y por un medio u otro se sabe. Entonces, ante este escenario donde las cosas se ventilan de manera muy rápida, podemos también ganar, esperemos, en mayor entendimiento y comunicación entre las naciones. Y bueno, pues damas y caballeros, hemos llegado ya al final de este pequeño video, de estas aportaciones, pero ahí queda la recomendación de esta obra maravillosa de Blanca Torres Ramírez. Una obra difícil por su contenido, pero muy necesaria por la luz que puede arrojar para nosotros en esta perspectiva de cara al año 2024, teniendo en puerta el cierre de este 2023. Damas y caballeros, muchas gracias por su preferencia. Hasta la próxima. Se despide su servidor y amigo Iskander Kosonov Avkar.